Buenos días para todo el que esté viendo el video. El día de hoy vamos a ver el tema de relé temporizador o relé timer. ¿Qué es un timer y para qué sirve? Un temporizador o timer es un pequeño aparato que abre y cierra un circuito eléctrico de forma automática y durante un tiempo determinado. De forma breve podemos decir que nos permite programar el encendido y el apagado de diferentes dispositivos de forma sencilla. Un temporizador es un aparato con el que podemos regular la conexión o desconexión de un circuito eléctrico después de que se haya programado un tiempo. Clases de temporizadores: temporizador a la conexión, temporizador a la desconexión, temporizador térmico, temporizador neumático, temporizador de motor síncrono, temporizadores eléctricos y temporizador magnético. Hoy nos enfocaremos solamente en dos temporizadores, en el temporizador de la conexión y temporizador a la desconexión, también llamados retardo a la conexión o retardo a la desconexión. Veremos ahorita el temporizador a la conexión. Dicho temporizador, también llamado con retardo a la conexión, es un relé cuyo contacto de salida conecta después de un cierto retardo a partir del instante de conexión de los bornes de su bobina a la red. El tiempo de retardo es ajustable mediante un potenciómetro o regulador. Acá logramos ver la simbología del temporizador. Estos son sus contactos auxiliares. Logramos ver que son contactos NC y NA. Cuando nosotros alimentamos la bobina del temporizador TOW, este tardará en hacer la conexión hacia lo que nosotros deseamos encender con sus contactos auxiliares. Quiere decir, al momento de nosotros energizar la bobina, pasará un tiempo para que el temporizador realice ya sea la apertura o el cierre de sus contactos. Veremos un ejemplo del temporizador a la conexión o de retardo a la conexión. Temporizador a la conexión TON. Como estábamos hablando, este tipo de temporizador conecta sus contactos después de cierto tiempo. Al lado izquierdo podemos ver el ejemplo de cómo funciona el temporizador con retardo a la conexión o TON. Podemos observar, tenemos nuestra protección del relay térmico, un paro de emergencia, un pulsador de RUM y tengo de este lado la bobina del temporizador. Los parámetros están en 10 segundos. El temporizador tiene que estar energizado 10 segundos para que pueda así cerrar o abrir sus contactos auxiliares. De momento, como la bobina del temporizador no está energizada, entonces la luz piloto roja está encendida y de este lado esta luz piloto está apagada. En este momento estoy presionando el pulsador, está corriendo un tiempo en la bobina del temporizador. Al pasar los 10 segundos se abre su contacto cerrado, apaga la luz roja y así clava su contacto abierto, y de ese modo pues se activa nuestra luz piloto verde. Ahora está en su estado natural. Vuelvo a presionar. En conclusión, tenemos que tener energizada la bobina del temporizador TON para que así pueda conectar o desconectar sus contactos auxiliares. El temporizador TOF o con retardo a la desconexión.
Es un relé cuyo contacto de salida conecta instantáneamente al aplicar la tensión de alimentación en los bornes de la bobina. El temporizador de retardo a la desconexión se utiliza para retardar la puesta a cero de una salida durante un periodo determinado tras haber desactivado en off una entrada. Cuando la entrada de habilitación se activa, el bit temporizador se activa inmediatamente y el valor actual se pone a cero. Recordémonos que hemos estado viendo lo que son los estados 0 y los estados 1. Estado 0 es apagado y estado 1 activo. Entonces este temporizador es totalmente lo contrario al que acabamos de ver. De este lado tengo el temporizador con retardo a la desconexión. Acá tengo la bobina. Si ustedes lograron observar, la simbología del temporizador ha cambiado de igual manera con sus contactos auxiliares abiertos o cerrados. Este temporizador, al momento que yo lo energice, automáticamente encenderá o cerrará su contacto abierto y pasará el tiempo nuevamente de 10 segundos para que se pueda apagar. Es totalmente lo contrario a lo que acabamos de ver. Lograron notar que únicamente les di un pulso. Al darle un pulso, eso es un estado 1. Cuando él está en estado 1, sus contactos cambian. Hasta así, al transcurrir un cierto tiempo, se pone en estado 0. Sus contactos vuelven a su estado natural. De esta forma es como trabajan los dos temporizadores. Recuerden tomar nota de lo más importante y quedo siempre a disposición de cualquier comentario, consulta o duda.